Buenos días, nosotros somos alumnas de la Universidad de Guadalajara, sede Tlajomulco, del grupo Segundo Único de Biotecnología y el día de hoy les vamos a hablar sobre la meiosis. El equipo está conformado por Giovanna Lisbeth Ortiz Rodríguez y por su servidora María Fernanda García Madrigal. Según el segundo principio de la teoría celular, estipulado en 1858, toda célula proviene de otra célula. Para que esto suceda, las células tienen que pasar por un proceso conocido como división celular. Este proceso es imprescindible tanto para los organismos que se reproducen de forma asexual como los que se reproducen de forma sexual. Algunos organismos llevan a cabo una forma de división celular muy específica conocida como meiosis. La meiosis es un requisito indispensable para los organismos que se reproducen de forma sexual, y es que mediante esta es posible obtener organismos que son genéticamente diferentes a sus progenitores. Y bueno, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular muy especial, la cual se da en células germinales o células sexuales y permite la obtención de 4 células hijas germinales, ya sean femeninas o masculinas, que también se les conoce como gametos, y que van a considerarse células haploides, esto porque contienen la mitad de los cromosomas. Estas células van a ser muy importantes porque son las que al momento de la fecundación van a dar origen a un nuevo organismo que sea diferente, genéticamente hablando, a sus padres. Una vez que se lleva a cabo todo el proceso de la interfase dentro de la célula, lo que va a suceder es que la meiosis va a ir seguida de 2 divisiones nucleares y de un proceso de recombinación genética. De hecho, este proceso de recombinación genética va a ser el que va a permitir y que va a asegurar que las células hijas no sean genéticamente idénticas. Bien, como ya se ha mencionado, la meiosis implica 2 divisiones nucleares. Es por ello que la meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. A continuación empezaremos por explicar la meiosis 1. Para adentrarnos en la meiosis 1 es importante aclarar 2 puntos que son esenciales y que permiten diferenciar un poquito más la meiosis 1 de la mitosis. El primer punto es que, a diferencia de la mitosis, en la meiosis no se separan las cromátidas hermanas, sino que lo que se va a separar es el par de cromosomas homólogos. El segundo punto es que durante la meiosis 1 va a ocurrir un intercambio de alelos entre el par de cromosomas homólogos. Recordemos que un alelo es la versión o las versiones diferentes que hay de un gen. Este intercambio va a permitir o va a asegurar también que las células hijas no sean idénticas genéticamente hablando. Una vez que se aclararon los 2 puntos, es momento de adentrarnos en la meiosis 1. La meiosis 1 consta de 4 fases diferentes: la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1, o como coloquialmente también se conocen, promete-anatejer 1. Además de esto, hay otro proceso que también se considera parte esencial y como una fase de la meiosis, que es la citocinesis. A continuación nos adentraremos en cada una de las fases de la meiosis 1. Bien, comencemos con la profase 1. La profase 1 se considera la fase más larga de la meiosis 1. Es por ello que es tan importante, porque aquí es donde se dan los primeros pasos para poder completar la meiosis 1 y más tarde la meiosis 2. En la profase lo que sucede es que fuera del núcleo, los microtúbulos del huso se comienzan a ensamblar y a preparar para lo que son las fases posteriores. Por otra parte, dentro del núcleo, la cromatina se va a comenzar a condensar, formando lo que se conocen como cromosomas. Además de esto, los cromosomas homólogos van a comenzar a unirse, esto por medio de proteínas, formando lo que se conoce como tétrada. Estas tétradas van a jugar un papel muy importante dentro de la misma profase, ya que más tarde van a ser las que van a permitir que haya un intercambio de segmentos de ADN entre el cromosoma homólogo materno y el cromosoma homólogo paterno. Esto por medio de distintas enzimas que lo que van a hacer es recortar segmentos del cromosoma homólogo materno y del cromosoma homólogo paterno para después intercambiarlos.
Debido a que la prófase es tan larga y suceden tantas cosas, esta a su vez se divide en 5 subfases. Está leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. A continuación las explicaremos una a una. Empecemos con la primer subfase, que es leptoteno. En esta lo que sucede es que la cromatina, que básicamente es ADN con proteínas, comienza a condensarse, formando largas hebras que ya son visibles. Es aquí cuando aparecen ya como tal los cromosomas individuales formados por 2 cromátidas hermanas, las cuales están unidas a un centrómero. En la imagen que está aquí a mi lado en las diapositivas podemos observar las largas hebras formadas a partir de la cromatina. Bien, una vez que la subfase de leptoteno culmina, sigue la subfase de cigoteno. Es importante destacar que la palabra cigoteno se puede encontrar con C o con Z dependiendo del autor. En el cigoteno, una vez que ya se condensó la cromatina y se formaron los cromosomas, lo que va a suceder es que el par de cromosomas homólogos va a comenzar a unirse gracias a un proceso conocido como sinapsis o apareamiento, el cual consiste básicamente en la estrecha unión entre el par de cromosomas homólogos. Esta sinapsis se establece gracias al complejo sinapoptémico, el que se puede observar en la imagen, el cual es básicamente una estructura proteica que se encarga de unir a lo que son los cromosomas homólogos, empezando por los extremos hasta terminar. Este proceso de sinapsis, mediante el complejo sinapoptémico, da lugar a lo que se conoce como tétradas o bivalentes. Se les conoce como tétradas porque son 4 cromátidas o bivalentes porque son 2 cromosomas los que están unidos. Tras el cigoteno hemos llegado a la subfase de paquiteno. Aquí es donde culmina lo que es el proceso de sinapsis. Esto es posible saberlo debido a que al final de la sinapsis los cromosomas suelen verse como hebras muy gruesas. Además de esto, durante el paquiteno se da lo que se conoce como entrecruzamiento cromosómico. El entrecruzamiento cromosómico es el intercambio mutuo entre los cromosomas homólogos materno y paterno que se da mediante quiasmas. Quiasmas básicamente son los puntos en donde se da ese entrecruzamiento. Este entrecruzamiento nos permite generar lo que se conoce como una recombinación genética, que es básicamente la formación de nuevas combinaciones de alelos en un cromosoma. Generalmente suelen darse de 2 a 3 entrecruzamientos por tétrada. En esta imagen es posible ver de una forma un poquito más clara y más sencilla qué es lo que pasa en el entrecruzamiento cromosómico. Básicamente lo que sucede es que aquí tenemos el par de cromosomas homólogos y como está duplicado pues consta de cromátidas hermanas. Aquí lo que sucede es que una vez que empieza el entrecruzamiento cromosómico se forman lo que son los quiasmas, que es el lugar donde se va a dar este entrecruzamiento, y al final, en la última parte de la imagen, es posible observar ya los cromosomas de los pares homólogos, ya con partes de uno y partes del otro. Una vez que se llevó a cabo el entrecruzamiento cromosómico y por ende la recombinación genética, en el paquiteno es posible avanzar a la siguiente subfase, la cual se conoce como diploteno. En el diploteno lo que va a suceder es que el par de cromosomas homólogos, que en ese momento estaba muy unido, comienza a separarse poco a poco. Esta separación hace que los quiasmas, que recordemos que es el lugar donde se da el entrecruzamiento, se hagan muchísimo más visibles. Además, durante el diploteno lo que sucede es que los cromosomas se condensan todavía un poquito más y las cromátidas hermanas permanecen unidas. Después del diploteno hemos llegado a la quinta y última subfase de la profase 1. Esta subfase se conoce como diacinesis. En esta lo que sucede es que la envoltura nuclear, el núcleo y el nucleolo desaparecen. Aquí es donde los cromosomas ya quedan libres en el citoplasma y esta fase también se caracteriza porque los cromosomas se condensan y se acortan a su máximo. De hecho, en la imagen es posible observar que los cromosomas ya no tienen nada que los esté separando del medio, sino que se ve que están flotando y se ve que están ahí libres en el citoplasma. Una vez que culminamos la diacinesis, hemos llegado ya al final casi de la profase 1.
¿Por qué digo casi? Bueno, porque ya hacia lo último de la profase 1, ya casi para brincar a la metafase 1, lo que va a suceder es que como los cromosomas se encuentran libres en el citoplasma, los microtúbulos del huso van a comenzar a invadir lo que antes era la región del núcleo. Al invadirlo, lo que van a hacer es que se van a unir a los cinetocoros de los cromosomas homólogos. ¿Qué son los cinetocoros? Los cinetocoros son estructuras proteicas que se encuentran cerca del núcleo y que básicamente lo que hacen o su función es unirse a los microtúbulos para que de esta forma los microtúbulos puedan manipular a los cromosomas. Ya para finalizar la profase 1 y ahora sí avanzar a la metafase 1, en la siguiente imagen podemos ver básicamente un resumen de las 5 subfases de forma más simple. Una vez que la envoltura nuclear ha desaparecido en la profase 1, hemos llegado a la metafase 1. En esta fase lo que va a suceder es que los microtúbulos del huso, los cuales se encuentran conectados a los cinetocoros de los cromosomas homólogos, van a empezar a mover este par de cromosomas homólogos hasta alinearlos en el ecuador de la célula. En este punto hay dos cosas que aclarar. La primera es que los cromosomas homólogos siguen unidos por los quiasmas. Y la segunda cosa es que hacia donde queda orientado el cromosoma homólogo paterno o materno es completamente al azar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que por ejemplo el cromosoma homólogo materno puede quedar orientado hacia el norte o hacia el sur y viceversa con el homólogo paterno. Entonces, esto ya es completamente al azar. Bien, una vez aclarado estos dos puntos y después de que el par de cromosomas homólogos se haya alineado al ecuador de la célula, lo que va a suceder es que ya casi al final de la metafase, los quiasmas se van a dividir y esto va a generar que los cromosomas se separen. En el momento en que los quiasmas comienzan a separarse, es aquí cuando entramos a lo que se conoce como la anafase 1. En la anafase 1 lo que va a suceder es que los quiasmas van a terminar de separarse y los cromosomas que forman el par homólogo van a separarse por completo. Y uno se va a dirigir a un polo y el otro al polo opuesto. Aquí no hay una regla específica para decir que, por ejemplo, el cromosoma homólogo materno va a irse a fuerzas al norte. No. Aquí este desplazamiento se da al azar, es decir, que el cromosoma homólogo materno puede estar en el norte y el paterno en el sur, o por el contrario, el paterno en el sur y el materno en el norte. Aquí lo importante es que cada uno de estos cromosomas que forman el par homólogo estén en polos opuestos. Es importante destacar que, a diferencia de la mitosis, en la anafase 1 lo que se va a separar van a ser el par homólogo de cromosomas. Esto quiere decir que al final de la anafase 1, en cada uno de los polos, vamos a tener a un cromosoma formado todavía por sus dos cromátidas hermanas. Al final de la anafase, lo que vamos a tener es que en cada uno de los polos va a haber un miembro de cada par homólogo de cromosomas. En la telofase 1, que ya es casi lo último, lo que sucede es que los cromosomas, el par de cromosomas homólogos, ya se encuentra casi llegando a su respectivo polo. Y además de todo esto, los microtúbulos del huso comienzan a desamblarse, esto porque ya no van a ser necesarios por el momento. Asimismo, el núcleo de cada uno de los polos comienza a formarse, como es posible observarse en esta imagen. Además de todo lo ya anteriormente mencionado, casi al mismo tiempo en que comienza la telofase 1, comienza lo que se conoce como citocinesis, que básicamente es la partición del citoplasma de la célula para generar dos células hijas y de esta forma terminar con el proceso de división. Durante la telofase 1, cada una de las células hijas va a recibir un total de 23 cromosomas. Como consecuencia de esto, y de acuerdo a la cantidad de cromosomas, se consideran que las células hijas obtenidas o que resulten del proceso de meiosis 1 son células haploides. Sin embargo, aquí sucede algo muy curioso, y es que si bien se considera que las células que se obtienen o que resultan de la meiosis 1 son células haploides, lo que pasa aquí es que
cada una de estas células hijas van a estar constituidas por cromosomas que tienen todavía sus cromátidas hermanas. Es por ello que, de acuerdo a su contenido de ADN, se consideran que las células hijas todavía son diploides. Por lo tanto, de forma más resumida y más simple, las células que se obtienen o que se generan tras el proceso de mitosis se consideran haploides si tomamos en cuenta el contenido de cromosomas o diploides si tomamos en cuenta la cantidad de ADN. Como lo había mencionado con anterioridad, durante la telofase 1 las cromátidas hermanas se mantienen unidas por medio del centrómero y por ciertos complejos de cuecina. La cuecina es un complejo proteico en forma de anillo que básicamente tiene como función mantener unidas a las cromátidas hermanas. Una vez que la telofase 1 y la citocinesis terminan, no hay ningún espacio de descanso para las células, sino que terminando la meiosis 1, entra directo a la meiosis 2. Además, es importantísimo aclarar que entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no se vuelven a duplicar los cromosomas, es decir, las células hijas que ya tengamos con los cromosomas que ya tenemos, así de esa forma entran directito a la meiosis 2. Aquí podemos encontrar en la siguiente imagen un resumen bastante breve pero muy detallado a la vez, con imágenes, sobre las fases de la meiosis 1. Podemos encontrar desde la profase, que es donde se da la formación de las tétradas, el entrecruzamiento cromosómico, la recombinación genética. Después pasamos a la metafase, que es cuando básicamente se alinean los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. También podemos tener la anafase, que es básicamente cuando ya se separan los cromosomas homólogos, uno en cada polo. Y la telofase junto a la citocinesis, que es ya lo último, cuando se vuelve a formar el núcleo y se separan ahora sí la célula en dos células hijas. Al finalizar la meiosis 1, la célula va a entrar directamente a la meiosis 2, o también llamada división ecuatorial, ya que es una división ecuatorial parecida a la mitosis, solo que sin pasar por una fase S. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1, y podría resultarte fácil pensar en esta como una mitosis para células haploides. Aquí las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. Estas células son haploides y tienen cromosomas de cada par homólogo, pero los cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas, así que en la meiosis 2 las cromátidas hermanas se van a separar formando cuatro haploides con cromosomas no duplicados. Las fases de la meiosis 2 son prácticamente iguales a las de la mitosis, excepto que las células producidas por la meiosis son únicas vistas desde un punto genético, así que las fases que van a pasar por la meiosis 2 son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La profase 2 es muy corta. Aquí los cromosomas que se habían extendido en la telofase 1 vuelven a condensarse, la membrana nuclear comienza a romperse y los centrosomas en esta fase ya están duplicados, así que los microtúbulos del huso vuelven a formarse uniéndose a las cromátidas hermanas. En la metafase 2, los centrosomas migran a los polos de la célula. Aquí la membrana nuclear ya desapareció, así que los cromosomas comienzan a alinearse a lo largo del ecuador, o también llamada placa metafísica. Aquí las cromátidas hermanas de cada cromosoma ya están unidas a microtúbulos del cinetocoro, las cuales van a ser jaladas hacia lados opuestos. Algo curioso que pasa en esta fase es que la célula, antes de pasar a la anafase 2, asegura que todos los cromosomas estén en la placa metafísica, con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control de uso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente en las dos células hijas cuando esto suceda. En dado caso que un cromosoma no esté correctamente unido, la célula detendrá la división hasta resolver el problema. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se van a separar de cada cromosoma, siendo jaladas por los microtúbulos hacia el polo que les corresponda.
En la telofase 2, los cromosomas concluyeron su traslado a los polos opuestos. Se dice que la telofase 2 es lo contrario a la profase 2, así que aquí los cromosomas se extienden a su estado de cromatina, es decir, que van a comenzar a desenrollarse. Los microtúbulos comienzan a desaparecer, haciendo que los centrosomas vuelvan a su estado básico. La membrana nuclear se comienza a formar alrededor de los 4 núcleos haploides y de aquí la citonesis va a iniciar. La citocinesis divide los dos juegos de cromosomas en células nuevas, formando los productos finales de la meiosis, que son 4 células hijas que, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, cada una cuenta con un miembro de cada par de cromosomas homólogos y son distintas vistas desde un punto de su dotación genética, es decir, que cada gameto contiene su propio complemento genético único. Los productos de la meiosis en los seres humanos son los espermatozoides y los óvulos. Como se puede observar en esta imagen, tenemos un resumen de todo. En la profase 2, los cromosomas se condensan, la membrana nuclear desaparece y los microtúbulos del uso se unen a las cromátidas hermanas. En la metafase 2, los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador. En la anafase 2, los cromátidas se separan cada una hacia un polo. En la telofase, los cromosomas terminan su traslado al polo opuesto. Estos vuelven a su estado de cromatina y la membrana nuclear comienza a formarse. Y finalmente, en la citocinesis, tenemos 4 células haploides. Y este es el final de la meiosis 2. Como dato extra, los fenómenos nucleares de la meiosis son iguales en hombres y mujeres, pero los citoplasmáticos no. En los hombres, las dos divisiones meióticas del espermatozoide primario producen 4 espermatoides haploides, los cuales tienen una estructura igual, pero su genética es diferente. En cambio, en las mujeres, las dos divisiones meióticas del ovocito primario se convierten en un óvulo haploide y 3 cuerpos polares haploides. El óvulo va a recibir la mayor parte del citoplasma, haciendo que éste se convierta en el gameto funcional, mientras que los otros 3 cuerpos haploides van a recibir muy poco y estos se van a degenerar. Dentro de la importancia de la meiosis tenemos 2 puntos importantes. El primero es que permite la producción de gametos. Mediante la meiosis se obtienen células haploides, que son esenciales, ya que sin estas, en cada reproducción se duplicaría el número de cromosomas. El segundo punto es que aumenta la variabilidad genética. La variabilidad genética es esencial para los organismos que se encuentran en supervivencia en un ambiente que está en constante cambio y evolución. Mediante la meiosis ocurre casi toda la variabilidad genética, que permite que la descendencia contenga información genética única, la cual podrá transmitirse a lo largo que los organismos se reproducen o por el contrario va a desaparecer. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias.